Imagina que despiertas una mañana y el cielo, de repente, parece haberse roto. El sol se vuelve opaco, las estrellas caen como hojas de otoño, la tierra tiembla y la gente corre sin comprender. En medio de ese estruendo, una voz que conoces desde hace tiempo dice algo inesperado. No es una frase que anuncia solo destrucción, sino una revelación que cambia la manera en que entiendes toda tu vida. Eso es lo que quiere mostrar Mateo 24, no solo un catálogo de señales, sino una carta urgente sobre cómo vivir mientras esperamos. Hoy nos adentramos en esa revelación. Recorreremos el discurso de Jesús en Jerusalén durante la Semana de la Pasión, esas palabras dichas frente al templo, y desentrañaremos versículo a versículo lo que Jesús quiso decir sobre el fin de los tiempos, sobre el tiempo presente y sobre la vida del discípulo. Al final verás que Mateo 24 no te invita al pánico ni a la especulación, sino a una vigilancia activa, a una misión comprometida y a una esperanza que transforma la práctica diaria. Si este estudio te interesa y quieres recursos para profundizar, suscríbete y descarga la guía de estudio gratuita que dejamos en la descripción. Queda conmigo. Lo que vas a escuchar puede cambiar lo que sabías. Jesús está en Jerusalén. No hablamos de un escenario cualquiera, hablamos del corazón religioso y político de su pueblo, del templo con sus muros y sus patios, símbolo de seguridad y gloria para Israel. Los discípulos, admirados por la magnificencia del edificio, le hacen notar aquellas piedras y su arquitectura. Y Jesús, en esa escena, sorprende, anuncia que todo eso será derribado. Esa declaración, en un primer nivel, se cumple históricamente cuando el templo es destruido en el año 70 después de Cristo por las tropas romanas. Pero Mateo 24 no se agota en un comentario histórico, utiliza ese colapso como apertura para hablar de una realidad mayor. La fragilidad del templo se convierte en una metáfora de la fragilidad de lo humano ante la eternidad del reino de Dios. Jesús está enseñando a sus oyentes y a nosotros a no depositar la confianza última en estructuras humanas, por más grandiosas que sean. Es importante subrayar una cosa clara desde el principio. Cuando Jesús dice que el templo será derribado y luego desarrolla una serie de señales, hay un doble marco hermenéutico. Por un lado, un cumplimiento parcial y comprobable en el año 70 después de Cristo. Por otro, una proyección escatológica que habla de realidades que seguirán hasta la consumación. Ambas lecturas coexisten en tensión. Algunas interpretaciones históricas destacan el cumplimiento en el primer siglo. Otras ven en los pasajes una escatología aún por cumplirse en plenitud. Ambas opciones han sido defendidas por cristianos fieles. Lo que no podemos hacer es fijar una fecha concreta para la venida final. Jesús mismo deja claro que nadie conoce el día ni la hora. A partir de ahí, Jesús introduce advertencias esenciales. La primera es una prohibición frente al engaño. Cuidado con que nadie os engañe. Paráfrasis del texto. Vendrán muchos que se presentarán en mi nombre, se alzarán falsos mesías, se multiplicarán las voces que prometen atajos. La lección es pastoral y práctica. La fe de la comunidad debe fortalecerse contra las seducciones internas y externas. ¿Cómo se protege una comunidad contra el engaño? Primero, permaneciendo en la enseñanza apostólica y en la comunidad. Segundo, evaluando todo según la Escritura y los frutos. Tercero, ejercitando la humildad teológica para distinguir entre lo central del Evangelio y lo accesorio. Hoy, con la abundancia de información, esa advertencia suena más urgente que nunca. No todo lo que se presenta como revelación viene de Dios. Luego Jesús describe señales que se extienden por el mundo: guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Él las llama principio de dolores, no la última pulsación, sino los avisos que anuncian un proceso. Es deliberado el contraste. Estas señales son reales, son palpables y causan miedo, pero no constituyen automáticamente el día final.
El peligro no está en las señales mismas, sino en cómo respondemos a ellas. Si esas señales nos llevan a la desesperación o al nihilismo, hemos fracasado en leerlas correctamente. Si por el contrario despiertan en nosotros una urgencia misionera y de compasión, entonces cumplen un propósito. La dinámica que Jesús propone es de discernimiento, distinguir entre el ruido del mundo y la llamada a cuidar a los que sufren. A continuación viene un bloque que confronta la realidad más dura, persecución y traición, dentro y fuera de la comunidad. Jesús dice que vendrán tiempos en que ser discípulo tendrá un costo tangible, serán entregados a tribunales, muchos morirán, algunos traicionarán a otros por miedo. Esta es una enseñanza que no puede ser edulcorada. La iglesia primitiva vivió persecución, muchos creyentes a lo largo de la historia han padecido rechazo, martirio y marginación. No se trata de glamorizar el sufrimiento, sino de reconocer que la fidelidad cristiana puede encontrarse con resistencia real. Ante esto, Jesús da una esperanza práctica, la perseverancia. No se promete escape automático del dolor, pero sí se asegura que la fidelidad perseverante es clave para alcanzar la salvación final. Esto no es una oferta de recompensa por esfuerzo humano, es la descripción de una vida sostenida por la gracia que persevera en medio de la prueba. En medio de la mención de persecución, Jesús introduce una consecuencia espiritual grave: el amor de muchos se enfriará. Aquí hay una advertencia interna: el peligro más sutil no es el mal externo, sino la erosión de la caridad en el propio pueblo de Dios. Cuando el amor se enfría, la misión se apaga y el testimonio pierde credibilidad. Por eso, la exhortación a permanecer en el amor, a no reducir la fe a un conjunto de creencias desprovistas de compasión, es central. Practicar el Evangelio implica servicio constante, cuidado mutuo y ejercicio de misericordia, especialmente cuando las circunstancias empujan hacia la polarización o la autosuficiencia. En medio de la tensión escatológica, Jesús no olvida el propósito redentor del tiempo. Antes de cualquier consumación final, el Evangelio debe ser proclamado a todas las naciones. Esta es una declaración clave. El destino del mundo está vinculado a la misión. La proclamación universal no es simplemente un requisito burocrático. Es la manifestación del amor de Dios que desea que todos tengan oportunidad de escuchar. Hoy, esa comisión adquiere formas renovadas: traducción de escrituras, medios digitales, comunidades de base, presencia entre refugiados y marginados. Interpretar Mateo 24 sin tener presente la dimensión misionera sería mutilar su corazón. El tiempo entre la primera y la última palabra es espacio para la extensión del Evangelio. Un punto que exige explicación es la llamada a la abominación de la desolación. Jesús remite a Daniel, un libro que vivió experiencias de profanación del culto y de persecución religiosa. En Daniel, esa expresión describe actos de sacrilegio que hacen inhabitable el lugar santo. Históricamente, algunas figuras como Antíoco IV en el siglo II a.C. practicaron actos semejantes al profanar el templo. Más adelante, episodios relacionados con la ocupación romana y la profanación del espacio sagrado también entran en el marco de referencia. Cuando Jesús menciona la abominación de la desolación, no está ofreciendo una fórmula técnica que nos permita identificar fechas exactas. Está advirtiendo sobre momentos en que el culto y la integridad espiritual son gravemente quebrantados, y exige una respuesta práctica: huir, resguardarse, tomar decisiones que preserven la vida y la fidelidad. Esta huida no es un llamado al individualismo, sino a la prudencia sabia ante un peligro manifiesto. Luego Jesús habla de una tribulación de gran intensidad, a la que llama gran tribulación. Es una etapa de sufrimiento extremo, que sin embargo será acortada por causa de los elegidos. Debemos tratar esto con cuidado. El texto no invita a cálculos matemáticos sobre tiempos y cifras, y prohíbe la especulación sobre quién está dentro o fuera, basada en teorías de cumplimiento preciso. Lo que el pasaje sí afirma es la soberana misericordia de Dios que preserva y limita el mal por amor a su pueblo. En medio del dolor más intenso, hay límites impuestos por la fidelidad divina. Ante falsos profetas y supuestos portentos, Jesús eleva una advertencia final: no te dejes engañar por demostraciones espectaculares. La venida genuina del Hijo del Hombre será visible y no pasará desapercibida. Vendrá con señales cósmicas, oscurecimiento del sol, caída de estrellas, y con el sonido claro de trompeta que convoca a los elegidos. Esta claridad resuelve una tensión: el mundo verá algo inconfundible.
Sin embargo, Jesús insiste en que tampoco podemos usar señales para elaborar un calendario. No se puede fijar día ni hora. Esa afirmación debe resonar con fuerza en nuestros coros teológicos. Nadie puede pretender controlarlo. La tarea que se nos encomienda no es predecir el día, sino estar listos cada día. Jesús ilustra esta necesidad de discernimiento con la parábola de la higuera. Cuando sus hojas brotan, vemos que el verano está cerca. De modo semejante, los signos permiten discernir que algo se acerca. Pero la parábola de Noé introduce otra dimensión. En los días anteriores al diluvio, la vida seguía con normalidad. Comían, bebían, se casaban, hasta que el juicio llegó de improviso. La lección es doble. Por un lado, las señales nos llaman a la atención. Por otro, la vida cotidiana no es incompatible con la vigilancia. Noé y su familia construyeron y trabajaron durante años, pero también obedecieron fielmente al llamado de Dios para construir la embarcación de salvación. La vigilancia que Jesús pide no nos convierte en apocalípticos obsesivos, sino en personas que viven su vocación con integridad mientras permanecen alerta. Este tema desemboca en la escena de la separación. 2 personas en el campo, 2 moliendo. Uno es tomado y otro dejado. Esta imagen inquietante no es una invitación al fatalismo, sino un llamado a vivir de tal manera que cuando llegue la separación final, seamos encontrados fieles. ¿Cómo se vive así? Jesús responde con la parábola del siervo fiel y del infiel. El siervo fiel es aquel a quien el Señor ha puesto a cuidar la casa y que administra con sabiduría y justicia. El siervo infiel se deja llevar por el abuso del poder y la negligencia. La recompensa no es un simple premio externo, es la continuidad de la misión bajo la confianza del Señor. Por eso la exhortación final es práctica. Sé fiel en lo poco, en lo cotidiano, en el servicio invisible que sostiene a tu comunidad. ¿Qué aplicaciones concretas trae todo esto para nosotros hoy? Permíteme enumerar, no como una lista exhaustiva, sino como pasos prácticos que surgen directamente de la enseñanza de Mateo 24. Primero, vivir en vigilancia espiritual cotidiana. Esto significa cultivar disciplina espiritual, lectura de la Escritura, oración, examen de conciencia y participación en la comunidad cristiana. No se trata de una espiritualidad escapista, sino de una presencia activa en el mundo. Segundo, fortalecer la fidelidad comunitaria. La advertencia sobre el enfriamiento del amor exige que cuidemos nuestras relaciones eclesiales. Practica el perdón, la hospitalidad y la rendición de cuentas. Forma círculos de apoyo que ayuden a resistir la tentación del individualismo. Tercero, comprometerte con la misión. Si el Evangelio debe ser anunciado a todas las naciones, entonces cada creyente tiene un papel. Apoya la traducción de las Escrituras. Participa en iniciativas locales que lleven el Evangelio a los marginados y usa las herramientas contemporáneas para el alcance. La tecnología no reemplaza la presencia, pero la multiplica. Cuarto, preparar la comunidad para la resiliencia ante la persecución. No todos enfrentarán el martirio, pero la historia nos enseña que la persecución puede llegar en muchas formas: ostracismo social, pérdida de medios de subsistencia, violencia. Preparar a la comunidad significa también formar líderes, asegurar prácticas de cuidado médico y psicológico y cultivar redes de solidaridad. Quinto, cultivar discernimiento frente a falsos maestros. Esto implica formación bíblica sólida, no aceptar todo reclamo de revelación sobrenatural sin prueba, evaluar los frutos y la coherencia con la Escritura. Enseñar a discernir a jóvenes y adultos es una tarea pastoral urgente. Sexto, practicar la compasión activa. Mientras esperamos, debemos dar de comer al hambriento, visitar a los presos y cuidar a los débiles. La escatología que no produce compasión es teología muerta. El Evangelio que anuncia la venida de Cristo nos envía a actuar ahora. 7. Cuidar la memoria histórica y la humildad interpretativa. Reconocer 70 DC como cumplimiento parcial del anuncio de Jesús nos ayuda a evitar apocalipsis convertidos en espectáculo. Al mismo tiempo, mantener abiertas las posibilidades interpretativas nos protege del dogmatismo. En cada uno de estos pasos hay decisión ética y práctica. No son simplemente cosas espirituales abstractas, son hábitos que transforman la vida de la Iglesia en su conjunto. Ahora volvamos por un momento a la tensión hermenéutica que mencionamos al inicio. ¿Qué interpretación doy yo a los pasajes escatológicos? Podemos distinguir 4 corrientes que ayudan a ordenar el mapa. La interpretación preterista ve en muchos detalles un cumplimiento en el primer siglo, especialmente en la destrucción del templo.
La interpretación futurista toma muchas de las señales como eventos que tendrán su cumplimiento en el futuro. La interpretación historicista lee la profecía como una descripción de procesos históricos a lo largo de la era de la Iglesia, y la interpretación idealista entiende el discurso como representación de principios espirituales universales. Cada enfoque tiene aportes y riesgos. El pastor prudente no impone una sola lectura como única, sino que enseña con humildad, exponiendo evidencias y dejando claro qué parte es interpretación y cuál es el texto claro. Insistiré en algo no negociable. En todas las lecturas, Jesús prohíbe fijar la hora última. No se puede fijar día ni hora, debe repetirse con firmeza. A la luz de esto, hay que abordar también la cuestión de las señales contemporáneas. Muchos se sienten tentados a señalar acontecimientos actuales como la señal definitiva. Mateo 24 no prohíbe observar lo que ocurre, por el contrario, invita a estar atentos, pero prohíbe que demos certezas absolutas. Si mencionamos eventos contemporáneos como paralelos, debemos hacerlo como posibilidades interpretativas, nunca como pruebas concluyentes. La responsabilidad pastoral es evitar alimentar teorías conspirativas o el pánico público. La predicación debe provocar vigilancia con esperanza, no miedo paralizante. Volvamos al corazón del mensaje. La venida del Hijo del Hombre será visible y definitiva. Jesús describe un retorno que no será un rumor secreto, sino una manifestación pública acompañada de señales cósmicas y del sonido de trompeta que reúne a los elegidos. Para la comunidad de fe, esto es la esperanza suprema, no una mera idea futura, sino la promesa que sostiene la fidelidad. Esa esperanza no es un escapismo, es la brújula que orienta la ética y la misión. Saber que Cristo volverá con justicia nos obliga a preguntarnos, ¿cómo vivimos hoy de modo que el mundo vea en nosotros el reflejo de esa justicia venidera? En el cierre de su discurso, Jesús confronta a sus oyentes con una pregunta práctica. ¿Quién es el siervo fiel que el Señor encontrará vigilando? La respuesta no es teórica, es el siervo que administra con justicia, que alimenta a los necesitados, que cuida la casa del Señor, y que obra con integridad cuando nadie mira. Esa fidelidad cotidiana será la base sobre la que se construya la participación en la consumación final. Entonces, ¿qué revelación nos deja Mateo 24 que realmente cambia todo lo que sabías? Cambia la manera en que entendemos el tiempo. Ya no lo vemos como espera pasiva, sino como oportunidad misionera. Cambia la manera en que evaluamos la seguridad. El templo puede caer, pero el reino permanece. Cambia la manera en que vivimos la comunidad. El amor y la fidelidad son más esenciales que la comodidad. En suma, Mateo 24 nos reorienta. La escatología verdadera transforma la ética y el compromiso del presente. Quiero terminar con dos llamadas concretas, prácticas y alcanzables que nacen directamente de este texto. La primera, comprométete hoy a formar parte de un círculo de estudio bíblico que lea Mateo 24 y ore por su aplicación durante las próximas 8 semanas. La segunda, haz un acto concreto de servicio esta semana. Visita a una persona anciana sola, participa en una cadena de ayuda a refugiados o apoya una iniciativa que lleve el Evangelio a una lengua que aún no lo tiene. Estos pasos no aseguran fechas ni evitan dificultades, pero encarnan la vigilancia y la misión que Jesús exige. Si este estudio te ha movido, comparte este video con alguien que esté buscando entender Mateo 24 sin alarmas ni frivolidad, y comprométete a dar un paso concreto de servicio o a unirte a un grupo de estudio. La fidelidad se mide en actos, no en teorías. Señor, confiamos en tu palabra que persevera. Ayúdanos a vigilar con esperanza, a servir con amor y a ser fieles en lo cotidiano. Que tu Espíritu nos enseñe a esperar sin miedo y a anunciar sin demora. Amén. Que la paz del Señor acompañe tu decisión de vivir vigilante y activo. Comparte este mensaje, únete a una comunidad que estudie la Escritura y sobre todo, camina en fidelidad cada día.